Fundación del Majestic 12. Hasta 1980, solo algunos raros iniciados conocían de principio a fin la forma en la cual estos fondos llegaban a su destino y a qué proyectos en concreto se destinaban. Al inicio de la cadena se encontraban los diputados George Mahon de Texas, presidente del Comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes y su Comité de Defensa, y Robert Sikes de Florida, presidente del Subcomité de la Cámara de Representantes para los Presupuestos de las Construcciones Militares. Hoy en día se cree que el portavoz de la Cámara de los Representantes, Jim Wright, quien dirige en el Congreso estos fondos, y que una lucha por el poder se ha desatado para sustituirlo. En el extremo de la cadena encontramos al presidente, el MJ-12, el director de la Oficina de Asuntos Militares, así como el jefe de los astilleros navales de la Marina. Los fondos eran aprobados por el Comité de Presupuestos y otorgados al Ministerio de la Defensa para unos asuntos ultra secretos. El programa de construcción del Ejército de Tierra. Si bien este cuerpo no podía disponer de estos fondos y no sabía a qué iban destinados, la autorización para su utilización procedía de hecho del Ministerio de la Marina. Los fondos se dirigían al departamento Chesapeake, el cual tampoco podía disponer de los mismos. Incluso el Mando Supremo, un almirante, desconocía su destino real. Un solo hombre, el comandante de la Marina encargado del departamento Chesapeake, y que solo rendía cuentas a la oficina militar de la Casa Blanca, conocía la verdad, el importe de los fondos y su destino final. El total secreto que ha rodeado a estos fondos prueba fehacientemente cómo todas las pistas se han ocultado mediante un intrincado laberinto imposible de desentrañar hasta para los más expertos. Nunca hubo ninguna auditoría y nunca la habrá sobre la utilización de estos fondos secretos. Abultados importes de este fondo ultrasecreto han sido transferidos secretamente a Palm Beach, Florida, a un lugar que pertenece a la Guardia Costera, denominado Peanut Island. Esta isla se encuentra próxima a un terreno que pertenecía a Joseph Kennedy. Se ha rumoreado que el dinero se utilizó para el acondicionamiento del territorio y diversas inversiones inmobiliarias. No obstante, hace algún tiempo, un programa de televisión dedicado al asesinato de Kennedy mostró el testimonio de un empleado de la Guardia Costera que afirmó haber entregado dinero en los límites del terreno de la familia Kennedy a un representante de la familia. ¿Podría esto tratarse de un pago secreto a la familia Kennedy por la pérdida de su hijo, John F. Kennedy? Otros pagos siguieron durante el año 1967. Posteriormente cesaron. Los importes y el motivo real de estos pagos siguen siendo una incógnita. Mientras tanto, Nelson Rockefeller había cambiado de puesto otra vez. Ahora había puesto su interés en el antiguo puesto de C.D. Jackson, responsable de las misiones especiales para las estrategias psicológicas. Cuando Nelson fue nombrado para este puesto, el título del puesto fue responsable de misiones especiales para la estrategia de la Guerra Fría. Este mismo puesto se mantuvo y desarrollaron sus cometidas hasta que fue ocupado por Henry Kissinger bajo el mandato de Nixon. Oficialmente, debía ofrecer ayuda y consejo para el desarrollo de la comprensión y de la cooperación entre los pueblos. Esta versión era un puro pretexto, ya que Rockefeller era, secretamente, el coordinador de los servicios secretos del presidente. En su nuevo puesto, estaba directa y exclusivamente subordinado al presidente. Tomaba parte a las sesiones del gabinete, del CFR, Economic Policies, y del Consejo Nacional de Seguridad, National Security Council, el más alto comité director del gobierno. Incluso se dio a Rockefeller un puesto aún más importante, el de director de una unidad secreta,
El grupo coordinador de la planificación, que había sido creado por decreto NSC 5412/2 en marzo de 1955. El grupo se componía de varios miembros ad hoc según el orden del día de la reunión. En contrapartida, los miembros permanentes eran Rockefeller, un miembro de cada uno de los ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores y del director de la CIA. Este grupo fue llamado el Comité 5412 o el Grupo Especial. Por el decreto 5412/1, se obligó a que dicho comité ejecutivo aprobase las operaciones secretas, mientras que en el pasado tales operaciones solo se ejecutaban con la única autorización del director de la CIA. La orden secreta del presidente Eisenhower, NSC 5410, precedía por tanto en 1954 la orden 5412 que creó un comité permanente, no ad hoc. Este comité fue nombrado Majority 12 y debía dirigir y controlar todas las actividades secretas en relación con la cuestión de los extraterrestres. El NSC 5412/1 tuvo seguidamente que explicar la razón de sus numerosas reuniones en el supuesto que el Congreso o la prensa se volviesen curiosos. Majority 12 estaba integrado por Nelson Rockefeller, Allen Welch Dulles, director de la CIA, John Foster Dulles, ministro de Asuntos Exteriores, Charles E. Wilson, ministro de Defensa, el almirante Arthur W. Radford, jefe de Estado Mayor, J. Edgar Hoover, director del FBI, y de 6 hombres del directorio del CFR, llamados los Sabios. Todos estos hombres eran miembros de una sociedad secreta de estudiantes y se denominaban ellos mismos la Jason Society o los Jason Scholars, y reclutaban a sus miembros en las asociaciones tales como las Skull and Bones y los Scroll and Keys de Harvard y Yale. Estos sabios eran los miembros fundadores del CFR. MJ-12 contaba, pues, con 12 miembros, los 6 primeros procedentes de cargos del gobierno y el grupo de sabios, formado por 4 ejecutivos y directores del CFR y más tarde de la Comisión Trilateral TC, Gordon Dean, George Bush y Zbigniew Brzezinski, formaban parte de la misma. Los más importantes y los más influyentes de los sabios que colaboraron en el MJ-12 fueron John McCloy, Robert Lovett, Everett Harriman, Charles Bowlby, George Kennan y Dean Acheson. Su influencia política debía permanecer hasta los años 70. Es significativo que tanto Eisenhower como los 6 primeros miembros del MJ-12 procedentes del gobierno hayan sido asimismo miembros del CFR. Algunos investigadores serios descubrieron que todos los sabios no han estudiado en Harvard o Yale y que no todos han sido reclutados por su pertenencia a las sociedades Skull and Bones o Scroll and Keys. Este enigma se aclarará cuando se lea el libro The Wise Men, Los Hombres Sabios, de Walter Isaacson y Evan Thomas, de la editorial Simon & Schuster, Nueva York. En el capítulo 9 se verá la siguiente frase: su entrada en los Skulls and Bones ha sido decidida en una base aeronaval de los alrededores de Dunkerque. He logrado descubrir que sus miembros son corrientemente reclutados en base a su servicio militar antes de sus estudios y no solo y exclusivamente del hecho de su estancia en Harvard o Yale. Más tarde, algunos miembros elegidos fueron admitidos en la Jason Society. Todos eran miembros del CFR y en ese momento la llamada Easter Establishment.
Esto debería darles una idea de la influencia y del significado de la mayoría de las sociedades secretas universitarias. La Jason Society crece y prospera aún hoy, pero cuenta también entre sus afiliados con miembros de la Comisión Trilateral. Los miembros de la Trilateral existían ya en secreto en 1973 y la sigla de TC procede de la sigla de la bandera de los extraterrestres. MJ-12 aún existe actualmente, bajo el mandato de Eisenhower y de Kennedy, y con el fin de despistar, se llamó el Comité 5412 o el Grupo Especial. Durante el gobierno Johnson, se llamaba el Comité 303, ya que el nombre de 5412 había sido divulgado en el libro The Secret Government, el gobierno secreto. En realidad, se había permitido al autor del libro que le llegasen las informaciones sobre 5412/1 para ocultar mejor la existencia del NSC 5410. Bajo el mandato de Nixon, Ford y Carter, se denominó el Comité 40 y bajo Reagan el Comité PI 40. Durante todos los años solo se cambió el nombre. Decepción y mutilaciones. En 1955 se hizo evidente que los extraterrestres engañaban a Eisenhower y que incumplían el acuerdo suscripto. En muchos lugares de los Estados Unidos se descubrieron cadáveres de personas y de animales mutilados. Se comenzó a sospechar que los extraterrestres no facilitaban al MJ-12 la lista completa de sus contactos y secuestros de personas, y se temía que todas las personas secuestradas no habían sido devueltas. Asimismo, se sospechaba que colaboraban con la Unión Soviética y esta sospecha se confirmó. Se admitió que los extraterrestres utilizaban y secuestraban un gran número de humanos con el fin de examinarlos con la ayuda de sociedades secretas y mediante poderes extraordinarios, de magia, el ocultismo y de la religión. Hubo combates aéreos entre los aviones de la Fuerza Aérea y de naves extraterrestres, confirmándose la aplastante inferioridad de nuestras armas frente a las de los extraterrestres. 16. El grupo de estudio. En noviembre de 1955, el decreto NSC 5412/2 creó un comité para el estudio de todos los factores tendentes a establecer y ejecutar un plan director para la política extranjera en la era del poder nuclear. Una vez más, solo se trataba de un vulgar pretexto que debía ocultar el fin real del estudio, es decir, la cuestión de los extraterrestres, ya que de forma simultánea el presidente Eisenhower ya había formado en 1945 y por decreto NSC 5411 un grupo de estudio que debía examinar todos los hechos, pruebas y mentiras de los extraterrestres y a descubrir la verdad sobre ellos. El NSC 5412/2 se creó solo como tapadera en el supuesto de que la prensa comenzara a buscar las razones por las cuales hombres tan importantes se reunían tan frecuentemente. Las primeras reuniones tuvieron lugar ya en 1954 y se llamaron las reuniones de Cuántico, el nombre del lugar de la reunión, la base aeronaval de Cuántico. El grupo de estudio lo integraban 35 personas que sabían el secreto y miembros del CFR, conocidos como el grupo de los Jason Society o Jason Scholars. Se invitó a Edward Teller a participar. El Dr. Zbigniew Brzezinski presidió estas reuniones durante los primeros 18 meses y seguidamente lo hizo Henry Kissinger durante el segundo periodo que se inició en noviembre de 1955. Nelson Rockefeller era un visitante asiduo a todas las sesiones. En una segunda fase de las investigaciones,
Los encuentros se desarrollaron en Cuántico y el grupo pronto se denominó Cuántico 2. Nelson construyó para el MJ-12 y el comité de estudio un centro de reuniones secretos en Maryland, al cual solo se podía acceder por avión. Por lo tanto, los encuentros podían realizarse sin temor a la curiosidad ajena. Este lugar secreto de encuentros recibió el nombre de Country Club, Club de Campo. Ofrece instalaciones completas, incluso un centro de reposo y de reuniones. A finales de 1956, el grupo de estudio fue aparentemente disuelto y Henry Kissinger publicó en 1957 los resultados supuestamente oficiales, bajo el título Armas nucleares y política extranjera, publicado por el CFR en la editorial Harper y Broads, Nueva York, aunque realmente Henry Kissinger escribió más del 80% de este manuscrito durante sus estudios en Harvard. El grupo de estudio continuó con sus trabajos en secreto. Uno se puede hacer una idea de la importancia que Henry Kissinger daba a este grupo de estudios escuchando las declaraciones de su mujer y de sus amigos. Muchos de entre ellos admiraban el hecho de que éste abandonaba su casa muy temprano y regresaba por la noche sin hablar con nadie y sin contestar a ninguna pregunta. Parecía vivir en un mundo en el cual no había sitio para ningún otro. Estas declaraciones son muy significativas. Los resultados del estudio sobre la presencia y los actos de los extraterrestres debieron impresionarlo profundamente. Henry Kissinger no era el mismo durante el tiempo que duraron estas reuniones, y nunca más conoció acontecimientos tan graves como en esa época. Trabajaba a menudo hasta muy tarde, después de un intenso día de trabajo. Estas circunstancias fueron lo que le condujeron finalmente al divorcio. Una de las conclusiones más destacadas de este estudio sobre los extraterrestres fue que no se podía decir nada al gran público, ya que su conocimiento hubiera conducido probablemente al derrumbe de la economía, de las estructuras religiosas y a un pánico nacional que desembocaría en una anarquía total. De esta forma, la conspiración del silencio siguió adelante. Por lo tanto, ya que nada se podía hacer público, el Congreso evidentemente no debía tener conocimiento de esto. La financiación de los proyectos y de la investigación debía, por lo tanto, conseguirse de fuentes extragubernamentales. Como solución intermedia se consiguió dinero del presupuesto militar y de los fondos secretos disponibles de la CIA. Experimentación genética. Otra conclusión importante fue la de que los extraterrestres utilizaban a los humanos como animales para conseguir secreciones glandulares y hormonales de la sangre, así como para espeluznantes experimentos genéticos. Los extraterrestres declararon que su forma de actuar era necesaria para su supervivencia. Explicaron que su estructura genética se encontraba tan deteriorada que no podían reproducirse. Declararon que, si no podían mejorar su estructura genética, su raza desaparecería. Consideramos sus pretextos con mucha desconfianza. No obstante, dado que nuestras armas eran inútiles frente a las suyas, MJ-12 decidió mantener relaciones amigables con ellos hasta haber desarrollado una tecnología lo bastante avanzada para permitirnos vencerles militarmente. Se ofreció a la Unión Soviética y a otras potencias a colaborar a la supervivencia de la humanidad. Mientras tanto, se estudiaron la construcción de dos sistemas de armamento que utilizaba la tecnología convencional y la nuclear, lo que nos permitiría igualarlos militarmente. Los resultados de estas reflexiones fueron los proyectos Joshua y Excalibur. Joshua era un arma requisada a los alemanes y que era capaz, ya en ese tiempo, de horadar el blindaje de 10 centímetros de grosor de un carro de combate a una distancia de casi 2000 metros, mediante haces de ondas de baja frecuencia.
Se pensó que esta arma sería eficaz contra las naves extraterrestres y sus armas de rayos. Excalibur era un arma propulsada por cohetes que volaba por debajo de los 10.000 metros y que alcanzaba su blanco con un margen de error de 50 metros. Era capaz de horadar el suelo hasta una profundidad de 1.000 metros. Debía llevar una ojiva nuclear de 1 megatón y se destinaría a destruir los extraterrestres en su búnker. El proyecto Joshua finalizó, si bien que yo sepa, no llegó a ser utilizado. En cuanto al proyecto Excalibur, permaneció durante tiempo sin acabar, si bien en la actualidad se realizan grandes esfuerzos para terminarlo. Los acontecimientos de Fátima, que tuvieron lugar al principio de este siglo, se examinaron con la sospecha de que podía tratarse de una manipulación de los extraterrestres. Una operación de espionaje se desarrolló para aclarar el misterio. Los Estados Unidos utilizaron sus contactos iniciados con el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial y que habían mantenido desde entonces y recibieron, poco tiempo después, el estudio completo del Vaticano referente a la profecía. Esta profecía decía que, si el ser humano no se distanciaba del mal y se arrodillaba a los pies de Cristo, el planeta se autodestruiría y los acontecimientos anunciados en la Biblia tendrían lugar realmente. Anunciaba que un niño había nacido y que debía, a partir de 1992, sintonizar todo el mundo con un plan de paz y una nueva religión. Hacia 1995, los pueblos descubrirían no obstante que la religión era falsa y que era malvada, que en realidad era el anticristo. En 1995, la Tercera Guerra Mundial estallaría en Oriente Medio con la invasión de Israel por una nación árabe unida, en principio con armas convencionales, para llegar al paroxismo en un holocausto debido a la utilización de armas nucleares en 1999. Entre 1999 y 2003, la mayor parte del planeta sufriría atrozmente y la vida sería en gran parte del planeta destruida. El regreso de Cristo tendría lugar en el 2011. Los extraterrestres consultados sobre el resultado de este estudio confirmaron su veracidad. Declararon habernos creado por cruce genético y que habían manipulado a la raza humana gracias a la religión, al satanismo, a la magia y al ocultismo. Declararon asimismo que eran capaces de viajar en el tiempo y que los acontecimientos previstos tendrían efectivamente lugar. La utilización posterior por los Estados Unidos y la Unión Soviética de la tecnología para viajar en el tiempo confirmó totalmente esta profecía. Los extraterrestres mostraron un holograma que fue filmado por el gobierno y que pretendía ser realmente la crucifixión de Cristo. No sabíamos ya qué creer. ¿Realmente han utilizado nuestras religiones para manipularnos o han sido los verdaderos artífices de las mismas, mediante las cuales continúan manipulándonos? Nadie podía darnos una respuesta. En 1957 tuvo lugar un simposium en Huntsville, Alabama, en el que asistieron los científicos más importantes de la época, llegando a la conclusión de que hacia final de este siglo el planeta se autodestruiría por la superpoblación y la explotación abusiva de la Tierra si antes no recibíamos la ayuda de Dios o de los extraterrestres. Alternativas 1, 2 y 3. Una orden secreta del presidente Eisenhower confió a los Jason Scholar el examen de este escenario y la elaboración de alternativas. Los Jason Scholar confirmaron los resultados del estudio de los científicos y plantearon 3 proposiciones, las alternativas 1, 2 y 3. En el cuadro de la alternativa 1, ojivas nucleares debían abrir en la estratosfera agujeros por los cuales el calor acumulado y la contaminación debía escapar al espacio.
Seguidamente, la civilización debía operar una total conversión y transformar la explotación actual de la Tierra en operaciones de protección del planeta. No obstante, de las tres, esta fue la solución que se estimó menos conveniente, a la vista de la poca voluntad de las personas a transformarse rápidamente y a los daños suplementarios que causaría la explosión atómica. La alternativa 2 proponía la construcción de una amplia red de ciudades subterráneas enlazadas por túneles, en las cuales una muestra de todas las culturas y de todas las profesiones podría sobrevivir y permitir la supervivencia de la raza humana. El resto de la humanidad se vería abandonada a su destino en la superficie del planeta. La alternativa 3 debía, utilizando las tecnologías extraterrestres y convencional, permitir a una pequeña muestra de seres humanos abandonar la Tierra y fundar colonias en el universo. A este propósito, véase el libro Alternativa 3 de Leslie Watkins. Yo no puedo ratificar ni desmentir la existencia de las supuestas entregas de grupos de humanos que debían constituir los esclavos para trabajar en la consecución de dicho plan. La luna, llamada Adán, sería la primera meta a medio plazo, seguida de Marte, llamada Eva. Las medidas que se debían tomar para controlar la superpoblación eran las mismas en las tres alternativas: el control de los nacimientos, esterilización de las personas y contaminación mediante microbios mortales. El SIDA es el resultado de estos planes, ya que se consideraba primordial la disminución de la población. Se decidió, en el interés de la raza humana, hacer desaparecer los elementos indeseables de la sociedad. Los Estados Unidos y la Unión Soviética conjuntamente rechazaron la alternativa 1 y ordenaron el inicio inmediato de las alternativas 2 y 3. En 1959, la Rand Corp organizó un simposio sobre las construcciones subterráneas. El informe final muestra máquinas capaces de construir un túnel de 15 metros de diámetro a una velocidad de 1.5 metros por hora. Muestra además planes de túneles y salas subterráneas inmensas que, al parecer, podrían acoger enormes complejos e incluso ciudades. Parece, por tanto, que los 5 años que siguieron a la elaboración de las alternativas fueron utilizados para mejorar los métodos de construcción subterránea. Es entonces que los que detentaban el poder pensaron que una de las posibilidades de financiación de los proyectos extraterrestres o de otro proyecto secreto era organizar un mercado ilegal de la droga. Un ambicioso joven, miembro del CFR, fue contactado. Se trataba de, en aquel tiempo, el presidente director de la Oil Texas. La Oil experimentaba en ese tiempo la nueva tecnología. Se pensó que la droga, transportada por barcos de pesca desde América del Sur hasta la isla de Bor, podría seguidamente ser llevada a tierra por barcos de aprovisionamiento de la Armada, cuyo cargamento no era inspeccionado ni por la aduana ni por los guardacostas. Por lo tanto, no levantaba sospechas ni era sometido a ningún control. Aceptó y organizó la colaboración con la CIA. El plan funcionó mejor que lo previsto y aún hoy en día está en vigor en el mundo entero. Hay evidentemente otros métodos para introducir drogas en el país, pero a pesar de todo, deberíamos acordarnos que fue quien comenzó a vender droga a nuestros niños. Y también que la CIA controla todos los mercados de la droga del mundo. El verdadero programa espacial. El programa oficial de los Estados Unidos fue notablemente incrementado por el presidente J. F. Kennedy, que en el discurso de inicio de su mandato declaraba al mundo que antes del final de los 60 un hombre caminaría sobre la Luna. Su plan permitió a los responsables distraer de los presupuestos sumas fantásticas para sus planes y para tener engañada a la opinión pública americana sobre el verdadero plan espacial. Un programa paralelo,
desempeñó los mismos fines en la Unión Soviética. De hecho, cuando Kennedy ofrecía este discurso, existía ya en la Luna una base de utilización conjunta entre los americanos, los rusos y los extraterrestres. El 22 de mayo de 1962, una nave sin tripulación aterrizó en Marte y confirmó la existencia de un medio ambiente que permitía la vida humana. Poco tiempo después, se inició la construcción de una base sobre Marte. Actualmente se puede encontrar sobre la superficie de Marte ciudades habitadas por personas seleccionadas de diversas culturas, profesiones y países. A pesar de que los Estados Unidos y la Unión Soviética estén en realidad muy unidas, se mantiene oficialmente una fuerte enemistad entre ellos para conseguir dinero con el pretexto de la defensa nacional, pero en realidad dedicarlo a los proyectos secretos. El asesinato de Kennedy. En un momento dado, el presidente Kennedy descubrió parcialmente la verdad con relación a la droga y los extraterrestres. En 1963 dirigió un ultimátum al MJ-12, amenazó al comité de acabar con el problema de la droga si ellos no lo hacían. Informó al MJ-12 de su intención de dar a conocer al público americano la existencia de los extraterrestres y preparó un plan para llevar a cabo esta decisión. El presidente Kennedy no era miembro del CFR y no sabía nada de las alternativas 2 o 3. Estas operaciones eran controladas y dirigidas a nivel internacional por un comité llamado Comité del Plan Director. La decisión del presidente Kennedy inquietó a los responsables. Su asesinato fue decidido por este comité y llevado a cabo por los agentes del MJ-12 en Dallas. El presidente Kennedy fue asesinado por el agente secreto que conducía el coche en Dallas. Esto se hace patente sin duda alguna en la película. Si usted la ve, observe atentamente al conductor y no a Kennedy. Además, todos los testigos oculares situados lo bastante cerca del coche para haber visto a William Grigg disparar sobre Kennedy fueron también asesinados durante los siguientes 2 años. La comisión Warren fue una farsa. La mayoría de la comisión de investigación se componía de miembros del CFR. Sus esfuerzos por confundir al público americano fueron exitosos y en los años posteriores muchos otros compatriotas que han intentado hacer público el secreto de los extraterrestres han sido a su vez asesinados. En los inicios de los viajes espaciales y de los aterrizajes lunares, cada expedición era acompañada por naves extraterrestres. Los astronautas del Apolo observaron y filmaron la base lunar, Luna. En las fotografías se puede reconocer cúpulas, grandes construcciones en forma de bola parecida a silos. Se pueden ver asimismo enormes vehículos en forma de T para allanar terrenos que dejan profundas huellas en la superficie lunar, al igual que naves extraterrestres grandes y pequeñas. El programa espacial oficial es una inmensa farsa y pone en evidencia un derroche monstruoso de dinero. La tercera alternativa es una realidad y no es en absoluto ciencia ficción. La mayoría de los astronautas del Apolo han resultado tremendamente impresionados por lo que han visto. A su regreso, su vida, así como algunos rumores sobre ellos, demuestran fehacientemente las presiones a las cuales se les ha sometido para obtener así su silencio. Se les ha ordenado el silencio absoluto bajo pena de muerte, amenaza que llegó a ser estimada como necesaria. A pesar de todo, un astronauta habló con los productores ingleses de un programa de televisión sobre Alternativa 3, en el cual confirmó la exactitud de estas acusaciones. En el libro La tercera alternativa, la identidad real del astronauta ha sido suplantada por el seudónimo de Bob Grodin. Se hizo creer que se había suicidado en 1978.
Esto no puede llegar a ser confirmado, y yo creo que numerosos supuestos del libro son, de hecho, relatados para desinformar. Sigo convencido de que esto es el resultado de la presión que ha sido ejercida sobre los autores con el fin de neutralizar los efectos que provocaron sobre el gran público la emisión en la televisión inglesa del programa Alternativa 3. El cuartel general de la gran conspiración descrita en el libro se encuentra en Ginebra. El comité director se compone de miembros de los gobiernos ya mencionados, así como de miembros dirigentes de los Bilderberg. Las reuniones del comité del plan director tienen lugar incluso en el interior de un submarino atómico, bajo las capas heladas del polo. La necesidad de secreto es tan apremiante que es el único método seguro contra la eventual escucha. Por experiencia propia y por otras fuentes puedo suponer que el libro refleja un 70% de verdad. Supongo que la desinformación contenida en el libro era no obstante un intento de desacreditar el programa emitido por la televisión británica mediante informaciones que podían fácilmente ponerse en duda, de la misma forma que el documento Eisenhower Briefing, publicado en Estados Unidos como un plan de auxilio bajo la denominación de Majestic 12, de cuya veracidad se puede asimismo dudar. Tecnología extraterrestre. Desde nuestros intercambios con los extraterrestres, poseemos una tecnología que sobrepasa nuestros más locos sueños. Una nave espacial llamada Aurora se encuentra en el Área 51, con la cual se lleva a cabo de forma regular viajes espaciales. Se trata de un ingenio espacial de primer orden, denominado TAV, Transatmospheric Vehicle. Puede despegar en una pista de 12 kilómetros y subir a una órbita muy alejada, para seguidamente volver a Tierra. Poseemos en la actualidad un ingenio volador parecido al de los extraterrestres, de propulsión atómica, que se encuentra en la región S4, Nevada. Nuestros pilotos han realizado viajes interplanetarios con este aparato, durante los cuales han visitado la Luna, Marte y otros planetas. Nos han mentido respecto a la verdadera naturaleza de la Luna y de los planetas Marte y Venus, así como del avance de la tecnología de que disponemos en la actualidad. Existen regiones en la Luna en las cuales la vida vegetal se desarrolla y cambia de color según las distintas estaciones. Este efecto de estacionalidad se debe a que la Luna no presenta siempre, al contrario de lo que se afirma, el mismo lado hacia el Sol o hacia la Tierra. Hay una región que sale de la oscuridad en ciertas estaciones y en los límites de esta región la vida vegetal existe. En la Luna hay lagos y estanques artificiales y se pueden observar nubes que además han sido filmadas. Hay una cierta gravedad y el hombre se puede mover libremente en su superficie sin tener que vestir un traje espacial, si bien después de haber sido sometido a una descompresión análoga a la del submarinismo. He podido ver fotografías y algunas de ellas han sido publicadas en el libro We Discovered Alien Bases on the Moon. Descubrimos bases extraterrestres en la Luna, de Fred Skecklin. En 1969 tuvo lugar en el laboratorio subterráneo, denominado Dulce, una confrontación entre científicos y los extraterrestres. Estos últimos tomaron a muchos de nuestros científicos como rehenes. Se llamó a los Delta Teams para su liberación, pero sus armas eran inferiores a las de los extraterrestres. En el transcurso de esta operación, 66 de los nuestros perecieron. Durante por lo menos 2 años, todos los proyectos conjuntos fueron suspendidos. Finalmente, se llegó a un acuerdo y se prosiguió con la colaboración que dura aún hoy en día. Nixon, forzado a dimitir. Cuando el asunto Watergate vio la luz, el presidente Nixon esperaba no tener que abandonar su puesto, dejando que el escándalo pasara.
El MJ-12 tenía, no obstante, otro plan. Los servicios secretos decidieron que durante el desarrollo de su mandato, algunos secretos vieran la luz. Se ordenó a Nixon a abandonar su puesto, pero éste se negó a ello, y así fue como el primer golpe de Estado que tuvo lugar en los Estados Unidos se preparó. El Estado Mayor Militar envió una orden top secret a los dirigentes de las Fuerzas Armadas americanas. Esta orden decía: después de la recepción de esta orden, no obedecerá ninguna orden procedente de la Casa Blanca. Acuse recibo. Esta operación duró 5 días hasta la renuncia de Nixon y su declaración pública anunciando su dimisión. He podido leer personalmente esta orden y cuando pregunté al oficial en jefe de mi unidad cómo actuaría si recibiese una orden de la Casa Blanca, dado que la orden militar contravenía manifestantemente la Constitución de los Estados Unidos, este me respondió: creo que esperaré a recibir una orden de la Casa Blanca y entonces decidiré. No vi llegar ninguna orden de la Casa Blanca, si bien no significa que no la hubiera. Durante los años en que se producían estos acontecimientos, el Congreso y el pueblo americano habían sentido de forma instintiva que algo pasaba. Ahora que el asunto Watergate había visto la luz, algunos se sintieron aliviados y pensaron que por fin se sometería a los servicios secretos a una comisión de investigación. El presidente Ford confió esta investigación a la Comisión Rockefeller y ello se aceptó de forma unánime. No obstante, al otorgar esta investigación a dicha comisión, se pretendía que el Congreso se mantuviera al margen de la misma con el fin de mantener el secreto. Nelson Rockefeller, que presidía la Comisión de Investigación sobre los Servicios Secretos, era miembro del CFR y quien había ayudado a Eisenhower a constituir la potente organización MJ-12. Rockefeller ofreció solo algunos datos menores para apaciguar al Congreso y la conspiración siguió su curso. Más tarde, el senador Church publicó los famosos Church Hearing. Era asimismo un miembro dirigente del CFR y solo pretendió hacer lo mismo que Rockefeller. La conspiración del silencio ganaba una vez más. Cuando el asunto Iran Gate se descubrió, llegamos a pensar que esta vez una verdadera investigación tendría lugar. Craso error. Una vez más y a pesar de la montaña de documentos que acusaban con claridad sobre el tráfico de drogas y otras inmundicias, la conspiración del silencio se preservó una vez más. Parece, pues, que el Congreso haya conscientemente deseado ignorar la verdad que se encontraba oculta. ¿Hubiese sido posible que el Congreso conociese la verdad y no se hubiese atrevido a afrontarla? Había entre sus miembros algunos a los que se les había prometido un billete para que la colonia de Marte, en el caso de que la vida sobre la Tierra se volviese imposible. No puedo demostrar toda la extensión del imperio financiero que gestiona y coloca todo el dinero procedente del mercado de la droga y de otras operaciones secretas organizadas por la CIA, la NSA y el CFR. Desearía, no obstante, comunicarles lo poco que sé. La magnitud de las cifras desafía la imaginación. Una inmensa red de bancos y de holdings gestiona este dinero. Intenten mirar hacia el lado de bancos como el de J. Henry Schroeder Banking Corporation, la Schroeder Trust Corp y otros más. Plan de contingencia. La organización MJ-12 preparó un plan de socorro que debía inducir al error a toda persona que se acercara a la verdad. Este plan se denominó Majestic 12. Fue este plan el que decidió la publicación de los supuestos auténticos Eisenhower-Griffin Documents de Moore, Shandera y Friedman. Este documento es una falsedad. Indica como número de serie de decreto presidencial el número 092447,
cuando es un número de serie que no existe y que nunca existirá, mientras siga en vigor el actual sistema de numeración de los números de serie de las órdenes presidenciales. Truman dictó decretos en los números 9000, Eisenhower en los números 10.000, Ford llegó a los 11.000, Reagan alcanzó los 12.000. En efecto, por razones de continuidad, para mejor registrarlos y evitar errores, los decretos presidenciales se inscriben en orden numérico correlativo independiente del presidente que ocupe la Casa Blanca. Este número de serie es uno de los errores de peso contenidos en ese documento. Este plan, no obstante, no logró despistar a todos los investigadores serios durante años, resultando una pérdida de tiempo en pro de investigar informaciones falsas. Asimismo, resultó la pérdida del importe de $16,000 que recibió Friedman por parte del Fondo para la Investigación OVNI para investigar el contenido del documento. Se dedicaron miles de horas de trabajo sin ningún provecho en búsqueda de fantasmas. Si alguna vez han tenido alguna duda sobre la capacidad del gobierno secreto para despistar, sería mejor que se replantearan su opinión al respecto. Otro plan de socorro fue designado y funciona aún actualmente. Es el de preparar al público a la confrontación con los extraterrestres. Es por lo que el público en la actualidad se ve bombardeado de películas en el cine y televisión, de programas de radio y de espectáculos que muestran en detalle la presencia de los extraterrestres, lo que incluye los buenos y malos aspectos. Observen bien este fenómeno. Los extraterrestres han decidido darse a conocer y el gobierno pretende prepararnos para evitar el pánico. Este plan de socorro indigno se encuentra en funcionamiento en la actualidad y actúa sobre todos nosotros. Desde hace varios años se trae droga y ésta se vende al pueblo, principalmente a los pobres y a las minorías. Se han establecido programas de ayuda social con el fin de crear en nuestra sociedad elementos dependientes e improductivos. Seguidamente se han empezado a reducir los programas sociales para de esta forma crear una gran cantidad de criminales, como nunca hubo en los años 50 y principios de los 60. Se ha permitido la fabricación y la importación de armas militares para que estos elementos criminales puedan usarlas, lo que conlleva un clima de inseguridad y llevar poco a poco al pueblo americano a votar una ley contra las armas de fuego. Casos aislados de masacre para acelerar el proceso, la utilización de la droga y de la hipnosis dentro del Plan Orión, por ejemplo, ha permitido a la CIA actuar sobre enfermos mentales para que disparen a niños inocentes en los colegios y para dar alas a los grupos antimilitaristas. El plan funciona bien y da los resultados esperados. Este plan debe ser interrumpido. Estado de emergencia y campos de concentración. Se ha utilizado la ola de criminalidad que padece actualmente nuestra nación para convencer al público americano de que la anarquía ha llegado a nuestras grandes ciudades. Se influencia a los medios de comunicación en este sentido a diario. Cuando la opinión pública esté preparada, se argumentará que un grupo de terroristas ha llegado armado con una bomba atómica a los Estados Unidos, la cual pretenden explosionar en una gran ciudad. El gobierno decidirá entonces suprimir la Constitución y declarar el estado de sitio. Es entonces cuando se reunirá el ejército compuesto por los extraterrestres e integrado de personas manipuladas, de disidentes u otros mercenarios, y se detendrá a la gente para retenerlos en campos de concentración que ya existen con este fin en todo el país. Las personas a las que se desea reunir en estos campos de concentración serán las entregas de grupos de trabajo previstos para ser instalados en las colonias extraterrestres. Los medios de comunicación, la radio, televisión y los periódicos, las compañías de redes de ordenadores serán intervenidas. Toda persona que se oponga será detenida o asesinada. En 1984,
el gobierno y los militares procedieron a un ensayo general de una operación de este tipo bajo el nombre de Rex-84 y se desarrolló todo según lo previsto. Si los acontecimientos antes mencionados llegan a producirse, el gobierno secreto y/o los extraterrestres serán omnipotentes. Nuestra libertad se perderá para siempre y viviremos hasta el fin de nuestros días en un estado de esclavitud. Debemos reaccionar cuanto antes. Agentes gubernamentales secretos. Phil Klass era un agente de la CIA, y esto fue confirmado por los informes que he podido ver entre 1970 y 1973. Una de sus funciones como experto en aviación era desmentir todas las informaciones relativas a los ovnis. Todos los dirigentes militares han recibido la orden de informarse acerca de él sobre la forma de proceder en caso de informes sobre contactos con extraterrestres, así como la forma de negar a la prensa y al público cualquier información relacionada con ellos. William Moore, Jaime Chandera y Chanton Friedman eran, conscientemente o no, hombres a sueldo del gobierno secreto. Yo pienso más bien que no sabían nada, bien que se pueda probar que William Moore utilizaba una tarjeta ID de los servicios secretos militares y que había admitido en una conversación con Lee Graham ser un agente del gobierno. De todas formas, tengo dudas sobre eso. Lee Graham me llamó y a petición mía se confirmó lo dicho por Moore. Stanton Friedman me ha contado, así como a muchos otros, que había trabajado en la construcción de un reactor nuclear destinado a la propulsión de aviones, el cual tenía el grosor de un balón de baloncesto, que era limpio, que no dejaba ningún residuo salvo hidrógeno. Un verdadero sueño, fueron sus propias palabras. El único combustible posible para que una máquina solo elimine hidrógeno es el agua, y es precisamente esto lo que propulsa una nave espacial extraterrestre, energía atómica y agua, y únicamente los extraterrestres podían en ese momento conocer la tecnología. ¿Es Stanton Friedman realmente un ignorante? No estoy seguro. En los documentos que he podido leer entre 1970 y 1973 se encuentran los nombres de las personas que han hecho posible la credibilidad ante el público del documento Majestic 12. Eran personas conocidas y tenían cierta consideración y respeto entre la opinión pública. Entre esas personas se encuentran Bruce Maccabee, Stanton Friedman y William Moore. No sé si han llegado a ser comprados. No obstante, sé que los acontecimientos que relato a continuación no han tenido la colaboración de Bruce Maccabee, pero tengo mis dudas sobre la forma de actuar de Stanton Friedman y William Moore. Sé que todos los organismos y organizaciones de cierta relevancia que se ocupan de la investigación sobre los ovnis son objeto de manipulación en su seno por parte del gobierno secreto. De la misma forma en que en el NICAP se han infiltrado manipuladores y, de hecho, es dirigido por ellos. Creo que todas sus tentativas de manipulación han sido exitosas. Es más que probable que todas las instituciones públicas que se ocupan de los ovnis son manipuladas de la misma forma. Majestic 12, hoy. Actualmente el MJ-12 aún existe y sus métodos de trabajo no han variado. Sigue compuesto por 6 miembros pertenecientes al gobierno y de 6 miembros directores del CFR o de la Comisión Trilateral, TC. La agencia Majority for Joint Intelligence es denominada oficialmente la Senior Integrity Group, SIG. Finalmente, es muy importante comprender que el CFR y su filial, la TC, no solo mantienen el control sobre todo, sino que son dueños de todo el país. Antes de la Segunda Guerra Mundial eran ya los verdaderos rectores de la política de los Estados Unidos. El CFR, LATC y sus homólogos en el extranjero son dependientes del grupo de los Bilderberg.
Desde la Segunda Guerra Mundial, casi la totalidad de los más altos dirigentes militares y del gobierno son miembros del CFR o de la TC, y todos los miembros estadounidenses de la TC eran o son asimismo miembros del CFR. Cada nación extranjera importante posee su propia filial del CFR y los miembros nacionales trabajan conjuntamente en el plano internacional bajo la supervisión de los Bilderberg para la consecución de sus fines comunes. Los miembros extranjeros de la TC pertenecen cada uno a su propia organización nacional. Un simple examen superficial demostraría que los miembros del CFR y de la TC dominan las instituciones más importantes, todos los medios de comunicación y las mayores editoriales, los mayores grupos bancarios y todas las industrias relevantes. Asimismo, ocupan los escalones superiores de los gobiernos y controlan la mayoría de las ramas vitales de la economía. Sus miembros son escogidos y elegidos por su poder financiero y otros intereses específicos. Únicamente el pueblo llano no tiene nada que decir. Son antidemocráticos y no son representativos en ningún caso de la gran mayoría de los estadounidenses. Sin embargo, serán ellos los que decidirán quiénes van a sobrevivir al Holocausto. Los Bilderberg, el CFR y la TC son el gobierno secreto y dirigen a las naciones a través del MJ-12 y las sociedades secretas como la Jason Society y Jason Scholars. Los niveles superiores del gobierno están compuestos por sus miembros. Manipulación alien. En nuestra historia común, los extraterrestres han manipulado a la raza humana por medio de las sociedades secretas, de la religión, la magia y el ocultismo. El CFR y la CT dominan completamente la tecnología de los extraterrestres y dominan asimismo la economía del país. Eisenhower ha sido el último presidente que ha podido tener acceso a todo lo relacionado con los extraterrestres. Los presidentes que le siguieron solo han podido saber lo que el MJ-12 y las organizaciones secretas han querido comunicarles, y muy a menudo les relataban mentiras. El MJ-12 ha expuesto a cada presidente la historia de la cultura extraterrestre como la de una cultura extraviada, que buscaba una nueva patria en este planeta y que nos agasajaba con regalos bajo la forma de innovaciones tecnológicas, y en otros casos no se le ha dicho nada al presidente. Los presidentes daban por buena la historia y mientras tanto seguían sufriendo inocentes de la mano de los científicos extraterrestres o humanos que llevaban a cabo experimentos horribles, aún más que los que practicaban los nazis. Y si todo esto no fuera suficiente, otras personas siguen siendo víctimas de la avidez insaciable de los extraterrestres por las enzimas biológicas, las secreciones glandulares y hormonales de la sangre. Un gran número de seres humanos son raptados para seguidamente seguir sufriendo durante toda su vida secuelas psicológicas o corporales. Los documentos que pude ver pertenecían a 40 personas a las cuales se les había implantado unos instrumentos de los que desconozco la función. El gobierno cree que los extraterrestres pretenden constituir un ejército de seres humanos que a su orden serán activados y dirigidos contra nosotros. Además, no deberíamos olvidar que hasta el presente no hemos podido fabricar un arma eficaz para hacerles frente. ¿Vale todo esto la tecnología que hemos recibido de ellos? El 26 de abril de 1989, remití 536 copias de un ensayo de acta de acusación a cada miembro del Senado y de la Cámara de los Representantes. Hasta este día, 23 de mayo de 1989, solo he recibido 2 respuestas. Una procede del senador Daniel P. Moynihan y la otra del senador Richard Lugar. Ambos me han dicho que harían llegar mi documento a los senadores Cranston y Wilson, de California. Ambos me han asegurado que mis senadores me apoyarían en mi empresa. Sigo esperando una reacción del estado de California y de los otros estados, haciendo excepción de los 2 senadores mencionados anteriormente.
Conclusiones. 1. Los dirigentes de la organización todopoderosa y secreta parten de la base de que el planeta Tierra va a destruirse por sí mismo por culpa de nuestra estupidez o por la voluntad divina. Estos hombres están honestamente convencidos de actuar correctamente intentando salvar a la raza humana. Es una trágica ironía de la suerte que se hayan visto obligados a escoger como compañeros a una raza extraterrestre, la cual debe afrontar una dura prueba para su propia supervivencia. En esta tentativa se han adquirido muchos compromisos en detrimento del derecho y de la moralidad. Estos compromisos son grandes errores que deben rectificarse y los responsables ser juzgados por ellos. Comprendo que el miedo y la urgencia fueron determinantes en la decisión de no informar al público. No obstante, no puedo aceptar esta decisión. A lo largo de la historia, pequeños grupos de hombres poderosos han creído ser los únicos capaces de decidir la suerte de millones de seres humanos. Y una y otra vez se han equivocado. Nuestro país debe su existencia a los principios de libertad y democracia. Creo con toda mi fuerza que los Estados Unidos no conseguirán nunca nada haciendo caso omiso a estos principios. El público tiene derecho a toda la información sobre lo que pasa y todos juntos debemos intentar salvar la raza humana. 2. Somos gobernados por una potente organización integrada por humanos y extraterrestres que pretenden esclavizar parte de la raza humana. Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar esto. 3. La potencia extraterrestre ha manipulado y abusado del gobierno con el fin de esclavizar o destruir a la raza humana. Debemos evitar que se llegue a esto. 4. Resumiendo, nos está pasando una cosa que desafía nuestra imaginación. Debemos esforzarnos para conocer los hechos y la verdad para actuar en consecuencia. Sea cual fuere la verdad, debemos conocerla y saber qué pasa en la actualidad. Tenemos derecho a ello. La situación en la que nos encontramos es el resultado de nuestros propios actos y de nuestra desidia durante los últimos 44 años. La culpa es solo nuestra, y solo nosotros podemos cambiar las cosas. Por ignorancia o por confiar demasiado, nosotros, el pueblo, hemos abandonado nuestro papel de vigilante de nuestro gobierno. El gobierno se sustenta sobre el siguiente dicho: el pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Nunca se ha dado por hecho de que debíamos renunciar a nuestro papel y otorgar toda nuestra confianza en las manos de algunos extraños hombres que se reúnen en secreto y deciden nuestro destino. De hecho, la estructura de nuestro gobierno se conformó para evitar esto mismo. Si hubiéramos asumido nuestro verdadero papel de ciudadano, todo esto no hubiera pasado. La mayoría de nosotros somos ignorantes respecto a las más elementales funciones de nuestro gobierno. Nos hemos convertido en una nación de ovejas y al final las ovejas son conducidas al matadero. Ha llegado el tiempo de enfrentarse a la situación y comportarnos como verdaderos hombres. Os recuerdo que los judíos europeos se dirigieron dócilmente hacia los hornos crematorios. A pesar de los avisos que recibían, no llegaban a imaginar que los hechos eran reales. Cuando se dio a conocer el holocausto provocado por Hitler, no podía creerse que hubiera ocurrido. Afirmo aquí y ahora que Hitler fue manipulado por los extraterrestres. He expuesto la verdad tal como la veo. Me es indiferente lo que puedan pensar de mí. Solo he cumplido con mi deber. Mi destino me es totalmente indiferente. Ahora puedo presentarme ante Dios con la conciencia limpia. Creo en Dios. Creo en Jesucristo, mi Salvador. Creo además en la Constitución de los Estados Unidos de América, tal como fue pensada y escrita. Hice la promesa de protegerla y defenderla contra cualquier enemigo, interior o exterior. Estoy firmemente dispuesto a cumplir mi promesa. Milton William Cooper, 23 de mayo de 1989.